Buenas tardes, maestra. Bueno, espero que en este nuevo año pues todos sus proyectos se cumplan a cabalidad y todas las metas que se hayan trazado se realicen de la mejor manera, que sea un año positivo para todos. Vamos a continuar ya con la cuarta unidad. Están subidas las actividades de la cuarta unidad, así como el material en el SIU. Pueden revisarlo y empezar a trabajar sobre ello. Esta última unidad nos corresponde ver lo que son rutas y protocolos de intervención, más lo que es orientación vocacional y profesional. Vamos a tratar de que no nos coja por sorpresa el tiempo, ya que esta es la última unidad y seguramente, de acuerdo a lo que está establecido, habrá cambios en el calendario. Bueno, cuando nosotros hablamos de rutas y protocolos, hacemos referencia en cuanto a rutas a los caminos que debemos seguir para poder realizar un buen proceso de intervención en cualquier tipo de casos. Y cuando hablamos de protocolos, hablamos de los lineamientos que están planteados específicamente para cumplir con determinada situación. Entonces, al hablar nosotros de rutas y protocolos dentro de lo que es el campo educativo, específicamente en lo que corresponde al DESE, al psicólogo en el campo de la educación, pues nosotros estamos hablando de los caminos que debemos seguir o asegurarnos que se sigan institucionalmente para evitarnos conflictos o problemas a nivel sobre todo legal, ¿sí? Porque ustedes saben que las rutas y protocolos son estandarizados a nivel nacional desde el Ministerio de Educación, y si alguna institución, por A o de razones, no ha seguido la ruta adecuada y no ha cumplido con el protocolo establecido, pues obviamente puede tener una sanción que puede implicar a toda la institución educativa y obviamente, y dependiendo del caso, a la autoridad máxima de la institución y al psicólogo también. Entonces, en eso tenemos que tener mucho tino y mucho cuidado, ¿sí? Cuando nosotros hablamos, por lo tanto, de rutas y protocolos de forma general, hablamos de un marco legal constitutivo, aunque cada año, a veces incluso más, 2 veces por año, se actualizan ciertas rutas y protocolos, el marco legal permanece siempre igual. ¿Por qué? Porque está basado sobre todo en las leyes establecidas desde arriba, ¿no es cierto? De la Declaración Universal de los Derechos Humanos, Constitución de la República, Reglamento General a la Ley de Educación, Código de Convivencia, que son los principales prácticamente como instrumentos legales en los cuales nosotros debemos enmarcarnos para cumplir con rutas y protocolos. Y cuando nosotros hablamos dentro de rutas y protocolos, una de las principales y las que más actualizaciones ha recibido es la ruta de violencia. ¿Por qué? Porque lamentablemente es donde más casos nosotros vamos a encontrar en el medio educativo. Cualquier tipo de violencia, ya vamos a ver luego cuando entremos a ver protocolos como tal. Cuando nosotros hablamos de violencia, podemos hablar de diferentes tipos de violencia, ¿sí? Violencia física, violencia psicológica, violencia sexual, violencia institucional, violencia laboral, violencia de todo tipo. Y aparte de eso, también nosotros debemos entender que siendo el estudiante, en este caso como menor de edad, niños, niñas y adolescentes, como sujetos vulnerables y, como hemos dicho ya en varias ocasiones,
vienen a constituirse como prácticamente el objetivo principal de nuestra intervención y nuestros procesos, pues obviamente podemos encontrar violencia hacia los niños, niñas y adolescentes desde el hogar, hablando de violencia intrafamiliar, desde la institución, a través de docentes, autoridades y también violencia entre pares. Entonces, cualquiera sea el caso, nosotros tenemos un sustento legal establecido que, aunque se vayan actualizando las rutas y protocolos, repito, vamos a manejar los mismos artículos de ley para poder sustentar las situaciones de violencia. En este caso en particular, nosotros hemos tomado en cuenta los principales artículos de la LOEI, que es la Ley Orgánica de Educación Intercultural, aplicados en nuestro medio. No hay que olvidarnos que hubo el año anterior una reforma a la Ley de Educación, pero en particular con respecto a lo que son hechos de violencia, no ha habido mayor modificación, por lo tanto mantenemos los mismos artículos. El artículo 2, literal J, habla de la educación libre de violencia. Y esto viene desde la Constitución de la República. No nos olvidemos que uno de los principales artículos de la Constitución de la República es el derecho a la educación. Y como otro de los principales derechos es el mantenernos libres de violencia, pues al combinar las dos en el artículo 2, literal J de la LOEI, nosotros tenemos esto que dice que tenemos la obligación de mantener una educación libre de violencia, ¿sí? Esto como un medio de protección, sobre todo, y repito, para niños, niñas y adolescentes. El artículo 3, literal M, en cambio, tiene que ver con el apoyo en casos de violencia. Y aquí es donde nosotros vamos a empezar a ejecutar todo lo que son rutas y protocolos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de apoyo en casos de violencia, hacemos referencia al sustento inmediato de iniciación del proceso. Es decir, si el niño, niña o adolescente fue víctima de violencia dentro del medio educativo, pues quien quiera que se haya percatado de esa situación tiene que reportarlo inmediatamente y brindar apoyo oportuno. Si es que la violencia se ha dado dentro del medio familiar, intrafamiliar, y nosotros somos los que nos hemos percatado, tenemos que inmediatamente aplicar el protocolo. Es decir, en estos casos del artículo 3 se asegura a través del literal M que se dé el apoyo respectivo en cualquier tipo de casos de violencia. Como lo hemos mencionado ya anteriormente, puede ser violencia física, psicológica, emocional, verbal, sexual, institucional, etcétera. Siempre vamos a aplicar estos artículos de la ley. Tenemos el artículo 6, literal H, que habla de la necesidad de erradicar todas las formas de violencia, ¿sí? Aquí nosotros estamos hablando dentro de lo que son las funciones del DC que ya hemos mencionado en unidades anteriores, en la elaboración del POA sobre todo, lo que tiene que ver con prevención y promoción, ¿sí? Porque si nosotros hablamos en este artículo 6, literal H, de la erradicación de todas las formas de violencia, significa que nosotros tenemos que asegurarnos cada año a través de las capacitaciones, los talleres, las charlas que tenemos que impartir con respecto a este tema de prevención de violencia, pues que este artículo 6 en lo posible se cumpla, ¿sí? Claro que hablar de erradicar hasta cierto punto y en países como el nuestro resulta un tanto utópico y a largo plazo, diría yo, porque tendríamos que cambiar culturalmente al pueblo. No nos olvidemos que la violencia lamentablemente está arraigada en nuestra sociedad de una forma cultural más que en otros países. Bueno, hablamos de países latinoamericanos, ¿no? Pero sobre todo en países de la región andina, pues es muy común situaciones de violencia como parte del contexto sociocultural. Entonces, repito, hablar de erradicar sí resulta un tanto utópico porque es como pensar no sé, a futuro muy lejano. Sin embargo, nosotros podemos vernos como un espejo reflejado en países del primer mundo
sobre todo en países europeos del norte, donde en realidad se ha logrado un control de la violencia hasta poder nosotros hablar de erradicación, ¿no? Por ejemplo, en países como Noruega o Suecia, el índice de violencia es casi nulo. Y para llegar a eso, pues obviamente tuvieron que trabajar muchísimo a nivel de educación, a nivel de cultura, a nivel de bases estructurales del país. Y quién quita que en algún momento también los países latinoamericanos podamos llegar a ese punto. ¿Qué tanto nos demoremos? Pues ahí sí queda un poquito al contexto del quién sabe, ¿no? Pero está legalmente escrito en la LOEI, en el artículo 6 específicamente, literal H, esta erradicación de todas las formas de violencia. En el artículo 7, literal I, en cambio, se hace mención a los estudiantes como sujetos de protección y de denuncia. Es decir, nuestro objeto principal de trabajo, como lo hemos mencionado varias veces, son los niños, niñas y adolescentes. Entonces, al hablar de que los estudiantes deben ser sujetos de protección, estamos haciendo referencia a que deben ser cuidados permanentemente. Nosotros como psicólogos debemos asegurarnos que tanto los docentes como las autoridades en el medio educativo puedan brindar protección a los sujetos más vulnerables, que en este caso son niños, niñas y adolescentes, y lo mismo deba pasar en el hogar, que se generen estrategias para el manejo de la disciplina en el hogar sin, sin que esto, perdón, atente a la situación vulnerable de los estudiantes, sin que lleguen a situaciones de violencia. Entonces, hablamos de que los estudiantes son sujetos de protección y en este mismo artículo 7, en el literal I, hablamos de denuncia, es decir, que ningún tipo de violencia puede ser permitido y todos los hechos de violencia tienen que ser denunciados. Y aquí una particularidad, hace apenas un mes se actualizó nuevamente el Manual de Rutas y Protocolos de Prevención de Violencia. Estamos ya con la tercera edición y en este caso la segunda actualización. Y básicamente, en función a este artículo 7, dice que toda denuncia debe ser inmediata, oportuna y ser de conocimiento del distrito educativo. Es decir, antes de esta última actualización, hechos de violencia entre pares, por ejemplo, podían ser resueltos a nivel institucional con lo que es resolución de conflictos, ¿sí? Y si hasta ahí llegábamos, pues como lo habíamos hablado en algún momento, no pasaba a más, ¿sí? Salvo algún tipo de acción disciplinaria, siendo el caso, o un compromiso firmado por los representantes legales, y eso era todo. Pero con esta actualización, en cambio, todo tiene que ser dado a conocer al distrito educativo, a la Junta de Resolución de Conflictos del distrito educativo en particular. Todo hecho de violencia. ¿Por qué? No tanto por la protección que pueden brindar desde el distrito, sino más bien por el seguimiento que se quiere hacer. Primero, seguimiento a los casos de violencia. Estadísticamente hablando, el gobierno quiere sacar datos reales de cómo está la violencia en nuestro país. Y por otro lado, también es el seguimiento a las instituciones educativas, ¿no? Asegurarse que cada institución educativa pues esté avisando, digamos así, esté cumpliendo con este precepto de la denuncia de casos de violencia. Entonces, desde esa óptica, pues este artículo 7 sí ha sido tomado en cuenta para la modificación y actualización de la ruta y protocolo de violencia, tercera edición, segunda modificación. Tenemos el artículo 11, literal S, que habla directamente de los docentes en cuanto a la denuncia que deben ellos hacer a las autoridades inmediatamente cuando sospechen de situaciones de violencia o maltrato en los niños, niñas y adolescentes. Ahora, esta particularidad del artículo 11, ¿por qué?
Porque son los docentes los que en primera instancia tienen el contacto directo con los estudiantes. No nos olvidemos que en muchos casos, sobre todo a niños, donde son los docentes los que tienen esa opción de percatarse de algún tipo de violencia, ¿sí? ¿Por qué? Digamos que el chico, sea un niño o un adolescente, ha sido víctima de violencia. eh, ¿A quién le cuenta usualmente? Al menos los niños se lo cuentan a su maestro, a su maestra, ¿sí? Porque ellos son los que están prácticamente en contacto directo con la parte afectiva de los niños. Entonces el niño llega y le dice a la maestra, al maestro, ¿sabe qué? Mi mamá me pegó, mi papá me pegó. En otros casos, por ejemplo, los docentes le sacan a hacer actividad física o los profesores de educación física se percatan de que el niño tiene señales, signos de haber sido maltratado. Entonces, ahí podemos nosotros percatarnos de esta situación. Y eso es importante, de acuerdo a este artículo 11, porque la ley determina la obligatoriedad a los docentes de que deban denunciar cualquier situación de violencia o maltrato directamente a las autoridades. Entonces, en este caso, eh, aunque, perdón, aunque la ruta actual de violencia implica que el docente que detecte la violencia sea directamente quien levante el hecho de violencia, debe dar paso inmediato y conocimiento a las autoridades. ¿Por qué? Porque el hecho de violencia, si bien es cierto, al ser levantado por el docente, tiene que salir con la firma del rector o rectora, director o directora de la institución hacia el distrito educativo. ¿Sí? Entonces es el docente directamente el que va a detectar y a levantar el hecho de violencia. Ahora, ya en la práctica real, y muchas veces sucede que el docente no quiere hacerlo, ¿sí? Es como que dice, no, yo prefiero evitarme problemas legales, yo no sé de esas cosas, etcétera. Y lo que hacen es reportar al DC para que nosotros como psicólogos levantemos el hecho de violencia. Entonces ahí lo que nosotros hacemos es, en el formato último de el protocolo de levantamiento de hecho de violencia, hay una parte que dice persona que denuncia, y ahí ponemos nosotros el nombre del docente. Y luego abajo dice persona que presenta el, el hecho de violencia, ahí ponemos la autoridad del plantel con conocimiento del DC. Entonces, de tal manera que prácticamente cumplimos con el artículo 11, pero al mismo tiempo estamos también ayudando, digamos así, como DC, ¿sí? Y finalmente el artículo 132, en los literales U, A y W, tenemos las prohibiciones, que eso lo vamos a ver ya a continuación. Entonces, en cuanto a los artículos de ley relacionados directamente con la violencia, el 2, 6, 2, 3, 6, 7 y 11 de la LOEI. No sé si tenemos alguna pregunta hasta ahí. Entonces vamos a ampliar un poquito los artículos que hemos mencionado. El artículo 2, literal J. Alkinga, por favor. Magister, buenas tardes. Eh, sí, por hacer una consulta. Lo que acabo de indicar sobre los hechos de violencia donde denuncian los docentes, eso, eh, ¿quién lo desarrolló? ¿En qué momento fue debatido? ¿Por qué el docente tiene que hacerlo y no básicamente el DC? ¿Por qué se cambió esas opciones? Y básicamente era el DS, según recuerdo, el que manejaba estos aspectos. Así es. De hecho, esto de que les acabo de mencionar de los docentes está en esta última actualización de rutas y protocolos que salió hace un mes. Debatido no fue en ningún momento, como casi todas las leyes, ¿sí? Simplemente fue determinada por el Ministerio de Educación
y enviada a través de correo, ni siquiera hubo capacitaciones, les cuento. Fue enviada a través de correo, de Telegram específicamente, hacia los apoyodeses distritales y de ahí distribuida a los psicólogos de las instituciones, con la consigna de socialicen a los docentes. Ese es el problema. Entonces, Pero ahí, bueno, según mi perspectiva y mi punto de vista, yo creo que más va enfocado o se está creando, o se creó, mejor dicho, esta situación por la parte de los deses que no quieren meterse en problemas. Básicamente desde ahí. Entonces, ¿qué están haciendo? Tirándole la toalla al docente, ya que el docente es, según el criterio del DESE, sería el que está más en contacto con el, con el estudiante. Entonces, yo le veo que por ahí es una salida a las funciones que, bueno, en este caso desempeñaba el DESE, para que ellos no se metan en problemas. Ahora los que se van a meter en problemas son los docentes. es posible, pero las leyes no las crean los psicólogos, ¿no? Así que no es que fueron hechas por el DESE. No, no, pero o sea, en la realidad, para que esto haya aprobado, obviamente que las personas que están en el departamento de psicología o los DESES, ellos creo que han de ver indicado estas situaciones, que por qué son ellos. Por ese aspecto me voy. Lo dudo, porque no es que tengamos mucho oído en el ministerio, la verdad. Pero, ¿quién quita? Es posible. Lo que sí queda claro es que esto no se somete a mesas de diálogo, ¿sí? Las leyes son simplemente generadas desde arriba y enviadas, como les digo. Y es un lío para nosotros también como psicólogos porque, claro, de pronto usted se pone en el plano más de docente que de psicólogo, porque todavía no lo es, pero en el plano real somos nosotros como psicólogos los que tenemos que socializar este tipo de cosas a los docentes. Y quienes terminamos en la mesa de acusados somos los psicólogos realmente, cuando nosotros no hemos creado las leyes, ¿sí? Ahora, insisto en esta situación. Cuando se formula una actualización, el ministerio lo que hace es simplemente enviar y decir para su inmediata aplicación, punto. Y a nosotros nos dan un plazo para socializarlo a los docentes. Ahora, cuando nosotros vamos como psicólogos, en esta actualización, ¿qué es lo que tenemos que decir? Todo debe ser denunciado primero. Segundo, si usted como docente se percata de un hecho de violencia, usted debe levantar el hecho de violencia. Y obviamente ahí van a venir los problemas contra nosotros. Es decir, ¿y por qué? Si son los psicólogos los que tienen que hacer eso. Y sí, quizás tienen razón. Entonces, lo que podemos hacer básicamente es decirles, bueno, les ayudamos a levantar el hecho de violencia, pero en esa hoja va el nombre del docente que lo determinó. Y aquí viene otro problema que podría pasar. Si el docente no quiere meterse en líos, no va a decir nada. Y entonces, ¿cómo estamos nosotros tratando de erradicar las situaciones de violencia? Si más bien por el miedo se quedan los casos ahí trabados. Cuando antes lo que se hacía es buscar solución a nivel institucional, independientemente de quién lo maneje, y salía pues directamente el hecho de violencia desde el DESE con la firma de la autoridad principal de la institución. En realidad son cambios, como digo, que no son bien recibidos. No crea que porque de pronto ustedes son docentes tienen más miedo a que eso salga mal, porque como psicólogos también tenemos mucha dificultad en ese tipo de situaciones de violencia. Y más todavía cuando hemos hablado en algunas ocasiones de ese ser mal vistos los psicólogos por los docentes porque muchas veces denuncian directamente los psicólogos. Ahora, pues tienen la batuta los docentes y más bien por ahí yo creo que debe haber habido alguna situación. ¿Por qué? Porque hay muchos casos en los que, y hemos hablado de eso en algún momento, el psicólogo receta la información del estudiante y le dice, ¿sabe qué? El profesor me alzó la voz, el profesor me insultó, el profesor me dijo tal cosa. El psicólogo lo que hacía es levantar el hecho de violencia y pasar al distrito. Y luego venía todo el proceso contra el docente, incluso terminaba en sumarios administrativos. Ahora, en cambio, es el docente el que si ve esa situación puede pasar directo al distrito, pero no es que eso sea una solución absolutamente para nada. Entonces, queda mucho vacío por ahí a nivel, yo diría que administrativo más que legal.
En todo caso, tenemos en este artículo 2, literal J, el garantizar el derecho de las personas a una educación libre de violencia de género que promueva la coeducación. Aquí se le aumenta ya algo más, libre de violencia de género. ¿Por qué esta particularidad en el artículo 2? Porque en la mayoría de casos, antes al menos, y yo hago insistencia en este antes, la mayoría de hechos de violencia eran generados de hombre a mujer. Hoy en la actualidad ya no vemos eso. Hay que ser muy, muy claros, ¿sí? Al menos en el medio educativo, todos los días nosotros tenemos situaciones de violencia y no necesariamente es de niños a niñas o de varones a mujeres en adolescentes. Es igual. Si es violencia entre pares, es entre varones, entre mujeres o de mujer a varón o viceversa. Da igual. Y si es en violencia intrafamiliar, pues igual, sean niños o niñas, les agrede el padre o la madre y da igual. Y dentro del hogar igual, no es que ya solamente el padre le agrede a la madre, sino viceversa también. Entonces, las situaciones han cambiado bastante en estos últimos años. Sin embargo, y aquí en este artículo se mantiene esto de violencia de género, porque obviamente sí, no podemos tampoco cerrar los ojos ante las estadísticas, ¿no? Y seguimos nosotros reportando una mayor cantidad de casos de denuncia de mujeres al ser violentadas en cuanto a sus derechos, y lo mismo se tiende a pensar que puede pasar en el medio educativo en cuanto a las niñas más que los niños. Eso ya queda un poquito para la visión de cada uno, la realidad que viva en su medio también, porque no es lo mismo el medio en el que cada uno se desenvuelve, ni siquiera es igual la situación a nivel de instituciones educativas, como lo hemos ya mencionado en algunas ocasiones. Hay unas instituciones educativas donde se nota más situaciones de violencia y otras menos. Y a veces sí depende de que sean instituciones particulares o fiscales o fiscomisionales o municipales. En otros casos va a depender de si son o no de tinte religioso. En otras va a depender si son instituciones rurales, urbanas, semirurales o, pues no sé, de cualquier tipo de diferencias a nivel institucional para que se den más o menos casos de violencia en este caso. En cuanto al artículo 3, literal M, que ya habíamos hablado, la protección y el apoyo a las y los estudiantes en casos de violencia, maltrato, explotación sexual y de cualquier tipo de abuso, el fomento de sus capacidades, derechos y mecanismos de denuncia y exigibilidad, el combate contra la negligencia que permita o provoque tales situaciones. Es decir, directamente cuando nosotros hablamos de protección y apoyo, estamos 100% brindando o exigiendo que se brinde ese apoyo y esa protección a niños, niñas y adolescentes. ¿Por qué? Porque lo hemos repetido varias veces, son, en este caso, el sujeto primordial de derechos, ¿sí? Nosotros, tanto psicólogos como docentes y autoridades, nos debemos a los estudiantes en cuanto a brindarles protección y apoyo. ¿Por qué? Por su vulnerabilidad. Eso no quita, obviamente, que haya situaciones donde es el estudiante el agresor hacia el docente. Sí, se han visto muchos casos. Y también nosotros podemos, obviamente, levantar hecho de violencia en esa situación, pero en la gran mayoría pues es contra los estudiantes, contra los que tenemos que nosotros estar pendientes de brindarles protección y apoyo. En el artículo 7, literal I, pues se habla de ser protegidos contra todo tipo de violencia en las instituciones educativas, así como denunciar, que es justo lo que hablábamos, ante las autoridades e instituciones competentes cualquier violación a sus derechos fundamentales o garantías constitucionales. Y aquí ya mencionamos la Constitución por los derechos primordiales, ¿sí? Ahora, cualquier acción u omisión que atente contra la dignidad e integridad física, psicológica o sexual de la persona a ejercer su derecho a la protección, tenemos que estar pendientes nosotros, ¿sí? Y no podemos eh, correr riesgos de evitar cualquier tipo de situaciones como esta. Entonces la denuncia tiene que ser inmediata. Ha habido casos en los que, por ejemplo, se me ocurre,
yo determiné una situación de violencia, pero no quise hacerme problema. Prefiero evitar levantar el hecho de violencia, aplicar todo el protocolo y etcétera, etcétera. Entonces lo que hice fue generar un compromiso en la institución y dejarlo hasta ahí. Pero resulta que termina el año y este estudiante se cambia de institución. Cuando llega a la institución nueva, le llaman para hacerle la entrevista y en la entrevista menciona que fue víctima de cualquier tipo de violencia. ¿Qué es lo que hace? La otra institución reporta al DC y el DC llama al teléfono al psicólogo de esta otra institución y me dice, ¿sabe qué? Tengo aquí a la niña tal o al niño tal que ha sido víctima de violencia. Ah, sí, 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 era mi estudiante y se retiró. Exacto, está ahora en mi institución. Quiero que me pase, por favor, la copia del hecho de violencia. ¿Qué pasó ahí? Ah, es que yo no levanté hecho de violencia. ¿Por qué? Si es una situación de violencia clara. Es que para evitarme problemas, no, cuidado con eso. Por eso es que actualmente nos exigen que toda situación de violencia deba ser denunciada, debe levantarse hecho de violencia. Y una vez que se levanta hecho de violencia, ese hecho de violencia levantado tiene que pasar al distrito educativo, a la Junta de Resolución de Conflictos del distrito educativo. Entonces, en este caso, si nosotros no cumplimos con ese precepto, corremos el riesgo de que de la otra institución nos denuncien a nosotros por no haber levantado hecho de violencia y el caso termine siendo trabajado ya por el distrito educativo directamente contra nosotros. Entonces, por eso es que tenemos que denunciar ante las autoridades todo hecho de violencia. Más todavía, ahora, como les digo, en esta actualización que han hecho de los protocolos, todo caso de violencia debe pasar al distrito educativo, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con esta situación. El artículo 6, literal H, que justo les mencionaba, habla de erradicar todas las formas de violencia en el sistema educativo y velar por la integridad física, psicológica y sexual de los integrantes de la institución educativa, con particular énfasis en las y los estudiantes, ¿sí? Obviamente como sujetos primordiales de derechos, pero sin descuidarnos tampoco de que se debe erradicar toda forma de violencia en docentes y en padres de familia. Entonces, si sabemos de casos de violencia intrafamiliar, también hay que denunciarlos. Si sabemos de violencia contra los docentes, también hay que denunciarlo inmediatamente. Eso tenemos que tenerlo muy, muy claro si queremos aplicar este artículo 6 de la LOEI. Entonces, repito, aunque suene un tanto utópico el término erradicar, pues la idea es que debemos de estar atentos a que no se nos pase absolutamente ningún hecho de violencia. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. El artículo 11, literal S, habla de respetar y proteger la integridad física, psicológica y sexual de los y las estudiantes y denunciar cualquier afectación ante las autoridades judiciales y administrativas competentes. Aquí una particularidad más. Antes se hablaba de que todo lo que tiene que ver con delitos sexuales pasaba directo a la fiscalía, si recordará usted cuando veíamos esa parte. Todo tipo de violencia sexual pasa directo a la fiscalía. Sin embargo, hoy nos informan en esta actualización que también cuando hay una violencia física fuerte, debe pasar a la fiscalía, ¿sí? Es decir, si nosotros vemos a una persona que ha sido víctima de violencia y que se nota, tiene golpes, moretones, sangra o lo que sea, tenemos que inmediatamente pasarla también a la fiscalía, porque se convierte ya en un delito grave, ¿sí? Y no nos olvidemos que la fiscalía se encarga en este caso del manejo de delitos graves. Antes, la violencia física era levantar hecho de violencia y pasar al distrito y, dado el caso, pues a la junta cantonal. Hoy por hoy, repito, los casos de violencia física fuerte que tengan alguna connotación visual, diríamos así, también deben pasar a la fiscalía. Ahora,
casos de violencia sexual, aunque pasan directamente a la fiscalía, también deben ser informados a la Junta de Resolución de Conflictos del distrito, ¿sí? Y ahí tenemos que nosotros poner la copia de la denuncia a la fiscalía, en este caso, para que se cumpla con la ruta completa, ¿sí? En los casos de violencia psicológica, violencia entre pares o cualquier otro tipo de violencia, pues pasa al distrito, a la Junta de Resolución de Conflictos, ¿sí? Si se trata de violencia contra un adulto, que puede ser violencia institucional o violencia de estudiante a docente o de padre de familia a docente, pues igualmente vamos a pasar al distrito, a la Junta de Resolución de Conflictos, pero como son adultos, pues lo que hacemos nosotros es sugerirle, en este caso a la víctima, que tiene a bien manejar por su cuenta la parte legal, ¿sí? ¿Por qué? Porque hay muchos casos en los que si es el agredido el docente, pues él se va a la fiscalía o ve a un abogado y tiene todo el derecho. Entonces ahí lo que nosotros hacemos es simplemente cumplir con el protocolo que nos compete, pasando al distrito, pero ya el resto pues va por cuenta del adulto, ¿sí? No podemos nosotros en este caso decirle que no lo haga, y tampoco obviamente instarle a que sí lo haga. Más bien lo que hacemos es decir, usted tiene estas opciones y la decisión es suya en este caso, ¿sí? Eh, Obviamente cuando hablamos de autoridades judiciales y administrativas competentes, estamos hablando precisamente de la Fiscalía o de la Junta Cantonal de Protección de Derechos. Y justo lo que hablábamos en el artículo, en este caso, 132 de las prohibiciones, aquí las tenemos. En el AA, cometer infracciones de acoso, abuso, violencia sexual u otros delitos sexuales, obviamente está completamente prohibido dentro de lo que es la ley de educación. En la B tenemos incumplir la obligación de denunciar a las autoridades y jurisdiccionales correspondientes los casos de acoso, abuso, violencia sexual u otros delitos sexuales cometidos por funcionarios educativos en contra de estudiantes. La omisión injustificada de esta obligación dará lugar a la destitución. Y esto aplica para las autoridades, para los docentes y para los psicólogos. Ojo con esto. Cuando nosotros hablamos de violencia sexual, tiene que pasar directamente a la fiscalía, como les digo, y dar conocimiento al distrito educativo. Si eso no lo hacemos y se entera, tranquilamente podemos terminar con un juicio para destitución, en este caso de cargo. Entonces eso hay que tener muchísimo cuidado. Cualquier denuncia de situación sexual tiene que ser denunciada inmediatamente. Entonces, y aquí el problema legal se da para todos los que hayan sabido del caso, ¿sí? Si, por ejemplo, vienen a la institución y dicen, ¿por qué no denunciaron este caso si era violencia sexual? Primero van contra la autoridad de la institución, porque es la autoridad la que tiene que firmar el hecho de violencia. Entonces, si él dice, lo que pasa es que el psicólogo no me pasó, van donde el psicólogo. Si el psicólogo dice, el docente supo primero, van donde el docente, pero al final terminan prácticamente pagando todos, ¿sí? Porque es como si se actuara en una forma de encubrimiento prácticamente cuando no se ha denunciado una situación de violencia sexual. Es por eso que aquí mencionan esta situación de que la omisión injustificada dará lugar tranquilamente a una destitución del cargo. Entonces hay que tener mucho cuidado con esa situación en este artículo en particular. Y el doble C, en cambio, habla de incumplir o permitir que se incumplan las medidas de protección de derechos dictadas por las autoridades competentes para la protección de derechos. Y aquí hay otra particularidad que suele ocurrir cuando se ha denunciado una situación de violencia, cualquier tipo, llegó al distrito o a la junta cantonal, se emite medidas de protección. Entonces, la Junta de Resolución de Conflictos del Distrito o la Junta Cantonal de Protección de Derechos emiten dentro de las medidas de protección. Por ejemplo, se me ocurre que la persona que agredió no puede acercarse al agredido, ¿sí? A tal distancia.
digamos que a 2, 4, 5 metros. No puede estar en la misma aula de clase, ni puede compartir los mismos espacios. Esas son las medidas de protección. Y la institución tiene que aplicarlo. Entonces, ha habido casos donde, por ejemplo, en violencia de pares, están en el mismo curso. Cuando se emiten esas medidas de protección, tenemos que inmediatamente cambiarle de curso a estos estudiantes. Y obviamente no podemos moverle a la víctima, sino que movemos al victimario y le cambiamos de paralelo. Nos aseguramos que en el receso o en las actividades grupales no estén cerca para que se cumplan las medidas de protección, ¿sí? Porque el incumplimiento a estas medidas de protección, pues también implica una sanción para la institución. Entonces, también hay que ejecutar estos artículos a cabalidad, ¿sí? Otra situación que puede pasar en cuanto a las medidas de protección es, y eso se ha dado en algunas instituciones que son más pequeñas, es que, digamos, la persona agresora está en el mismo curso con el agredido y no hay más opciones de cambio de paralelo porque solo tienen un aula. ¿Ahí qué hacemos? ¿Cómo aplicamos las medidas de protección? ¿Sí? Y ahí es donde se incumple por la institución porque no ve alternativas. Entonces, actualmente lo que se sugiere dentro de las medidas de protección es que el agresor deba recibir clases de forma virtual para que no esté en la misma aula que la persona agredida. Entonces, hay que considerar todas estas posibilidades para no incumplir con las medidas de protección. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta hasta ahí. Y cuando hablamos nosotros directamente de violencia, dentro del reglamento a la LOEI, tenemos artículos que ya los hemos mencionado en algún momento, como el 342, que habla de los casos de vulneración de derechos, cualquier tipo de vulneración de derechos. El artículo 343, que habla de las responsabilidades y la vulneración de derechos, ¿sí? Que tiene que ver un poco con la protección. El 354, que habla de las infracciones de connotación sexual. Todo lo que tiene que ver con violencia sexual está dentro del artículo 354. En el 355, el deber de denunciar, que está muy vinculado al anterior en cuanto a la obligatoriedad que tenemos de denunciar hechos de violencia. Y el 357, en cambio, de las medidas de protección. Justo lo que hemos mencionado en estos de prohibiciones, pero ya como artículos de el Reglamento General a la Ley de Educación. ¿Sí? Otra particularidad que debemos tomar en cuenta es que la parte legal constitutiva debe estar incluida dentro del levantamiento del hecho de violencia. Eso ya vamos a verlo en la siguiente clase. Cuando nosotros levantamos el hecho de violencia, hay una parte donde dice descripción del hecho, por ejemplo, y tenemos que poner de forma concreta y textual todo lo que sucedió. Si el estudiante tal agredió a tal estudiante en tales situaciones, en estas circunstancias, en tal lugar, bla, 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 bla. Y hay una parte que dice marco legal. Ahí nosotros ponemos el artículo de la ley. Entonces, el que más se acerque o que tenga que ver directamente con el hecho que estamos denunciando, se pone ahí, ¿sí? Entonces, ahí nosotros podemos poner, por ejemplo, eh, se me ocurre artículo 342, ¿sí? Porque habla de los casos de vulneración de derechos. Entonces decimos, todo niña, niño, adolescente tiene derecho a una educación libre de violencia y no puede ser vulnerado en sus derechos por ningún tipo de situación, circunstancia o persona. Se me ocurre. Entonces estamos mencionando la parte legal dentro de lo que es el levantamiento del hecho de violencia. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta.
Listo, entonces hemos visto un poquito de forma general lo que es el marco legal. La próxima semana estaríamos viendo ya directamente lo que son las rutas y protocolos. Me disculpan que sea la clase tan corta, pero como se dan cuenta estoy un poco mal de la garganta y sí me cuesta un poquito hablar. Esperemos que me vaya recuperando en el transcurso de estos días. De mi parte, pues no se olviden de las actividades, no dejemos todo para el final. Y si es que alguien ha tenido algún inconveniente con las evaluaciones de la tercera unidad, por favor me lo hace saber a través de la presidenta del curso, aunque en cuanto a la asignatura de psicopatología se les amplió la fecha para que puedan venir los que tuvieron problemas. En orientación me parece que no hubo mayor inconveniente. De todas maneras, si alguien lo ha tenido, me lo hace saber, por favor, a través del correo para ver cómo lo hacemos. Caso contrario, pues nos vemos la próxima semana. Que tengan una buena noche y una excelente semana. Gracias, magíster. Muchas gracias, Magis. Muy amable.